Muy buenos días tengan todos, amados. Nuevamente es un placer poder dirigirme a ustedes esta mañana, agradecido con el Señor por las vidas de todos ustedes y también agradecido con el Señor por la manera en la que Él nos habla siempre. Este día tenemos a una invitada especial. Ella es Inés Gallardo, ella es la pastora de la Iglesia Nuevo Caminar. La Iglesia Nuevo Caminar está en una ciudad de Venezuela que se llama Maracay. Ella es la pastora desde hace ya varios años y en una conversación que tuvo con Angie nos preguntaba por qué no compartir palabra de una iglesia hacia otra. Entonces, la verdad, nos pareció una excelente idea. Compartimos nosotros con ella un mensaje y ella compartió con nosotros un mensaje. Es un mensaje muy poderoso, muy hermoso, que sé que va a tocar los corazones de todos ustedes. La primera parte del mensaje es un mensaje en audio. Entonces van ustedes a estar viendo los versículos proyectados de lo que ella va a estar hablando. Y después tenemos una segunda parte que es un video. Este video ella lo filmó posteriormente, después de haber grabado ese audio. Y es un video que compartió con su congregación, pero que nos pareció también importante a nosotros compartir con ustedes por el mensaje que ella transmite, que es un mensaje honestamente para toda la Iglesia de Jesucristo, pero además que nos da la oportunidad de que la conozcan en persona, que vean quién es Inés, la pastora de la Iglesia Nuevo Caminar. Entonces, bueno, sin más, los dejo con Inés Gallardo. Amados hermanos, en esta mañana quiero que reciban por medio de este audio mi caluroso abrazo acompañado de un ósculo santo. Estos han sido tiempos bien interesantes para mí y sé que para ustedes también. En estas experiencias que uno tiene en el Señor y particularmente en esto cuando uno se dedica a la lectura de la palabra del Señor, encuentra las cosas más extraordinarias y maravillosas que muchas veces con el agitar de la vida uno no se detiene a observar con cuidado y detalles muy profundos del espíritu. He encontrado tesoros impresionantes en la palabra. Y no sé si a ustedes les ha pasado que conocen un texto bíblico, pero que hay momentos que cuando lo vuelve a leer se le abre la mente con una comprensión iluminada del mensaje. En estos días meditaba en el libro de los Hebreos, pero cuando leía particularmente el versículo 1 del capítulo 2 en la Nueva Versión Internacional que dice: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Y a propósito de este pasaje bíblico, me vino a la mente el mensaje del domingo pasado que predicó el hermano Hernán Chipola: construyamos el templo. Y recordé que el primer mensaje en audio que yo les prediqué el 22 de marzo también tenía un contenido muy parecido con respecto al templo y los momentos que estamos viviendo. El Señor nos viene repitiendo en estos tiempos por diferentes voces asuntos muy particulares y poderosos de su reino, como hijos suyos que somos, como templo suyo que somos y como iglesia suya que somos, de las que hemos sido enseñados con anterioridad y que pareciera que se nos olvida o que nos cuesta mucho entender. Ahora bien, en el capítulo anterior, en el capítulo 1, el escritor a los Hebreos hace declaraciones poderosas sobre la palabra de Dios y sobre Jesucristo. El escritor presenta la supremacía y el valor que Dios le da a su palabra por sobre toda la raza humana. En ese capítulo se presenta la majestuosidad de Jesucristo, se hace una descripción poderosísima de su persona. Allí mismo vemos que su palabra pasa a mayor grado de designación, otorgándole Dios la potestad sobre ella a su Hijo Jesucristo.
Y de esa manera el apóstol Juan igualmente también hace una presentación de Jesucristo extraordinaria en su carta, en el capítulo 1, versículo 1, cuando dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Igualmente, leamos el versículo 14 del mismo capítulo 1, y dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Dios en el Hijo tomó forma humana como la palabra suprema y decisiva del Padre para el mundo. Todo lo que Dios dice tiene su fundamento en Jesucristo. Toda la palabra está en conformidad con Jesucristo, porque Jesús es toda la plenitud de Dios. Esto está confirmado en Colosenses 2:9, que dice: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Así que todas las riquezas de la sabiduría y los misterios del conocimiento están escondidos en la persona de Jesús. Eso también nos lo confirma Colosenses en el versículo 3 del mismo capítulo 2, que dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mis amados hermanos, mucho más allá de lo que nos dice el Antiguo Testamento, de lo que nos enseña el Antiguo Testamento, lo que necesitamos saber de Dios y de cómo se relaciona con nuestras vidas, lo aprendemos de lo que escuchamos y vemos en su palabra decisiva, Jesucristo. En esta mañana, el título que le he colocado al mensaje es: tendrá que verse la gloria. Tendrá que verse la gloria. Les hice toda esta introducción porque para algunos creyentes les es fácil constituirse templo, iglesia o cuerpo del Señor. Y está bien, pero esta creencia que muchos tienen de sí mismo como tal, lo único que lo sostiene es el formato de conceptos y no como una revelación que hayan tenido de los misterios de Dios. Revelación que se nos muestra en la persona de Cristo en nosotros. Y es por eso que la vida de esos algunos creyentes carecen de la majestuosidad, del resplandor de la gloria del Señor en sus vidas. Por otro lado, el Padre designó a su Hijo Jesucristo su heredero. Pero allí no terminan las designaciones de Dios. En Romanos 8:17 dice: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ser coheredero juntamente con Cristo significa tener la misma oportunidad de actuar con el poder de Dios. A medida que Cristo se forma en nosotros, manifestamos ser como Él, al igual que ganamos características de Dios el Padre. Dios nos ha autorizado el uso de su sacerdocio, su poder y su autoridad para actuar en su nombre. Y es desde esa vida activa de Dios en nosotros que evidenciamos la gloria y la honra del Padre. La gloria de Dios no es algo que nosotros le damos a Él, es algo que Él nos da a nosotros. La gloria de Dios no podemos conceptuarla, porque no es algo físico, palpable con la mano, es algo sobrenatural, extraordinario e inigualable. Es algo que tiene que ser experimentado desde la misma vida en Cristo.
Hebreos 1:3 dice que el resplandor de la gloria de Dios en Jesucristo era la fiel imagen de Dios mismo. Hermanos, ese es el nivel de vida a la que estamos llamados a vivir. Sin embargo, pareciera que se nos es cuesta arriba, que nos rehusáramos a la obra del Espíritu Santo en nosotros. En Isaías 43:7 dice, Dios le dice al profeta: trae a todo el que se ha llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Yo se los parafraseo de esta manera: trae a todos los que son reconocidos por manifestar mi imagen. Ahora volvamos al versículo 1 del capítulo 2 de Hebreos. Lo primero que leemos allí y que yo quiero resaltar es un mandamiento o deber, algo que debemos hacer, y es muy importante la relación de este mandamiento con el capítulo 1. El capítulo 2 comienza: por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que perdamos el rumbo. Es por eso que encontramos en la primera palabrita del versículo que dice por eso, algunas versiones dicen por tanto, dice por eso. Con esta palabra empieza el versículo. Lo que quiere decir es que todo lo dicho en el capítulo anterior es la razón para que tengamos este deber ser. Dios nos coronó de gloria y de su hermosura. Nos dio de su imagen para manifestar su presencia en medio de la humanidad. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. En la versión Dios habla hoy dice: por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez que tenemos más de su gloria, y eso por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y recordemos la experiencia que tuvo Moisés en el monte, que vio a Dios cara a cara y tuvo que cubrirse el rostro ante el pueblo porque la imagen misma de Dios, la gloria de Dios estaba reflejada en él. O sea, mi hermano, con esto les quiero decir que cuando nos dejamos gobernar y dirigir por el Espíritu de Dios, nuestra transformación es completa y se va manifestando en nuestras vidas. Y es imposible que esto no se pueda expresar, que esto no puedan verlo. Ese mismo capítulo 3 de Segunda de Corintios, en el versículo 13, se nos deja claro que cuando sobre Moisés estaba la gloria de Dios manifestada, tenía que cubrirse su rostro, porque también iba menguando esa presencia del Señor y él no quería que el pueblo viera esto. Hasta que volví a entrar a la tienda y nuevamente ese encuentro producía esa gloria en él. Lamentablemente, para la humanidad, los hombres han cambiado el parecerse a Dios para parecerse a los hombres y hasta a cualquier tipo de animal. Les es mejor imitar lo humano, lo natural, lo carnal y diabólico antes que lo sobrenatural y divino. Y esto lo confirma Romanos 1:23, que dice: y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Lo humano se puede ver en la conducta de una persona con mucha claridad,
Lo de Dios se experimenta solo a través de una vida en el Espíritu de Dios. Seamos la imagen de Jesucristo. Es en Él donde encontramos la fuente misma de toda la belleza del cielo. La espiritualidad cristiana tiene que ver con la conexión directa con nuestro Padre Celestial y no con la participación de prácticas religiosas, simplemente porque sentimos que debemos hacerlo. Es por eso que debemos derribar el concepto de templo e iglesia que tenemos sembrado en nuestra mente. No se pregunte más cuándo se volverá a abrir el templo o el salón o la iglesia. Creo que Dios derribó ese monstruo que nosotros habíamos construido en nuestras vidas después que Él lo derribó desde la cruz del Calvario, donde nos dice que el velo del templo se rasgó. Él allí lo destruyó, ese templo físico, porque ya no iba a ser en un templo físico, ahora iba a ser distinto. Dios no necesita de un templo rodeado de paredes, ni que usted esté allí orando, cantando, brincando, y qué sé yo, de tantas cosas que se nos ha ocurrido e inventamos hacer allí. Nada de lo que usted y yo hacemos allí manifiesta la gloria de Dios. El apóstol Pablo habló de esto a los atenienses en Hechos 17:24, cuando les dijo: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es del Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitáramos de algo. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué tremendo! El templo es mi cuerpo, donde Él habita, y es allí donde se refleja en toda su gloria esplendorosa. Su gloria no es algo que yo le doy, es algo que Él me da para manifestarse. Él es el protagonista. El Salmo 19:1 dice, en la versión de las Américas, dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. La gloria de Dios trae plenitud, trae felicidad, trae gozo, trae placer a nuestras vidas. En el Salmo 16:11, el salmista dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Debe quedarnos claro en este punto que glorificar a Dios no significa que Dios necesite de nuestros aplausos, ni de nuestros cantos, ni de nuestro reconocimiento, o de que hagamos cosas para Él. Ser templo de Dios es que su imagen en mí manifieste la alegría y el gozo y la felicidad de contenerlo. Eso es glorificar a Dios, porque estoy exhibiendo, evidenciando su imagen. Por otro lado, también es importante aclararles algo sobre la iglesia del Señor. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo resucitado. Eso lo dice claramente Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea que su cuerpo corresponde a lo que está lleno de aquel. Y aquí les quiero explicar algo que le escuché decir al apóstol Lucas Márquez, que me impactó. Y es que cuando una persona se convierte a Cristo, el mismo día es parte de la iglesia del Señor, eso lo sabemos. Pero no todo con lo que esa persona viene se le puede llamar iglesia. No todo lo que tiene construido dentro de sí esa persona es iglesia.
No todo lo que esa persona tiene en su interior le está rindiendo culto al Señor. Les voy a poner un ejemplo. La señora María se convirtió hoy a Cristo. Eso quiere decir que ella ya es parte de la iglesia. Pero toda esa inmensidad de cosas que componen la vida de la señora María no es iglesia. O sea, la carnalidad que en ella hay todavía, su carácter contaminado por el mundo que estuvo sumergido, su manera de ser, sus acciones impulsivas, eso no es iglesia. No se le puede llamar a eso iglesia. La iglesia que cada uno de nosotros es cuánto de Cristo se ha formado en ti. Si Cristo solo se ha formado en ti en un 10%, quiere decir que un 90% de tu persona no está manifestando ser iglesia, porque no está glorificando a Dios. Recuerden que estamos diciendo que la gloria de Dios es igual a su imagen y no estoy hablando de salvación. ¿Cuánto de Cristo está formado en mí? Eso es iglesia. Esto significa que en algunas personas una pequeña parte es iglesia y la gran parte no. Recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo manifestado. Les pongo otro ejemplo para traer más claridad en este punto. Tomemos a María, Pedro, Rosa, Juan y José. Los sentamos en un salón y yo los siento en un salón y digo que ya tengo una iglesia. O sea, que la iglesia es María, más Pedro, más Rosa, más Juan, más José. Esa es la manera en que nosotros contabilizamos la iglesia, la definimos. Cuando vemos a 5 personas que podemos reunir en un salón. Pero la iglesia no es eso. La iglesia es cuánto de Cristo se ha formado en cada uno de ellos. Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es una verdad. Pero usted se ha detenido a meditar qué significa en su nombre. Y ya para terminar, mis amados hermanos, cuántas áreas hostiles hay en nuestra vida porque nos negamos a renunciar a ellas. Y por ende no dejamos que el Espíritu Santo de Dios las procese. Esas áreas están dentro de nosotros. No las podemos llamar iglesia, porque no son iglesia. Eso no le está rindiendo culto al Señor. Ese culto racional, ese culto con el entendimiento del Espíritu, ese culto diario. Acuérdense que no estoy hablando de salón, no estoy hablando de un lugar físico. Ese culto diario que tú y yo le ofrecemos al Señor. ¿Cuántas áreas de nuestra vida negamos que el Espíritu Santo las procese y las derribe de dentro de nosotros? En el mismo capítulo 1 de Efesios, Pablo habla de cuál es la herencia de Dios en los santos. Oiga, ¿cuál es la herencia de Dios en los santos? La herencia de Dios para los santos no es posiciones materiales, no son riquezas mundanas, es cuánto de Cristo se ha formado en nosotros. Con lo único que Dios se queda de lo que yo tengo es cuánto de su Hijo amado Jesucristo se ha formado en mí, cuánto de la persona de Cristo yo contengo y manifiesto o glorifica a Dios. Y quiero cerrar compartiendo con ustedes el capítulo 1 de Efesios, desde el versículo 11. Quiero que lo leamos juntos. Quiero que nos deleitemos y meditemos en él. Dice así desde el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente
esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Es necesario, mis amados hermanos, que cuando volvamos nuevamente a reunirnos, a congregarnos en nuestro ordinario salón, donde siempre lo hacemos, o lo hemos hecho, lo hagamos habiendo destruido todo lo que humanizamos o carnalizamos de lo divino. Todo eso que contaminamos y que fue abominación ante el Señor, porque no era lo que teníamos que presentar como iglesia. Así que yo quiero que en esta mañana oremos juntos. Yo espero que esta palabra usted la vuelva a escuchar, y si no entendió algo, pues busque allí en las Escrituras. Pero es necesario que nos dejemos ministrar por el Espíritu Santo del Señor. Y vamos a orar juntos en este momento. Padre, Señor, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias porque creemos en la iluminación de los ojos de nuestro corazón para entender y conocer la grandeza del Dios Todopoderoso. Señor, cada uno de los que está escuchando este mensaje a través de este audio, Señor, que les sean abiertos e iluminados sus ojos de entendimiento, Padre, para que no haya ninguna confusión que entorpezca y que, Señor, no permita que haya una vivencia de lo que nosotros aprendemos de tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, yo declaro por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, Dios mío, que esa herencia que nos has dejado, que es la herencia de la vida de Cristo, que es la herencia de la persona de Cristo, que es la herencia de todo lo que Cristo contiene, nos los diste por herencia. Señor, no como nuestra mente se ha llenado de cosas absurdas, de humanismo, de cosas materiales, de cosas físicas, aunque bien tú no las provees, aunque bien esas cosas también nos han prosperado y nos han enriquecido, sin embargo no ha sido lo esencial y no es lo esencial, Señor, no es lo que necesitamos evidenciar ni saber, Señor, que nosotros tenemos, o saber que nosotros tenemos, Señor. Padre, que son las riquezas de tu Espíritu, las riquezas de Cristo, esa herencia. Nos diste por heredad la vida de Cristo. Nos diste por heredad esa bondad, ese amor, esa maravillosa, Señor, poder, ese maravilloso poder que tú
vertiste en Cristo, resucitándolo de los muertos y ascendiéndolo al trono a tu derecha, mi Dios. Señor, gracias, gracias. Yo lo creo que en esta mañana algo poderoso se libera en la vida de tus hijos. Yo creo que algo poderoso, mi Dios, tus hijos empiezan a experimentar, Señor, y que esta semana sea una semana de vivencias extraordinarias, inigualables, sobrenaturales de la vida de Cristo en nosotros, Padre, y que no seamos solo testigo yo de lo que soy, sino que los demás son nuestros testigos, Padre. Como dice tu palabra, que tenemos muchos testigos que nos rodean, Señor, para nosotros evidenciar que somos tu iglesia, que somos tu templo, que somos tu cuerpo. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo en este tiempo, Padre, por todo lo que estás haciendo en tu iglesia, por todo lo que estás limpiándonos, Señor, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, por todo lo que estás sacando, Padre. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo, mi Dios. Te adoro, te bendigo y te exalto en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, hoy quería dejarles este video después de finalizar el culto que he tenido aquí en mi casa en celebración al Señor. En esta mañana tan fresca, tan hermosa que Dios nos ha regalado, nos ha dado. Y la motivación que tenía en comunicarme con ustedes a través de un video era animarlos, mis amados hermanos, fortalecer sus manos. Ya son mucho tiempo que tenemos, algunos los he podido ver durante todo este tiempo, a otros no he tenido la oportunidad de verlos, de reunirme con ellos, de compartir con ellos, porque siempre se han atravesado las radicalizaciones de la cuarentena y más allá de la flexibilización, uno debe de manejarse con mucho cuidado, con todo el protocolo que pues esto implicado para mantenerse en la parte de la obediencia y de la sujeción a lo que han establecido las autoridades. Le quiero dar gracias al Señor por todo este tiempo hermoso, maravilloso, que a mí me ha tocado vivir y que sé que cada uno de ustedes también están viviendo en familia, en el trabajo y particularmente con el Señor. Sé que muchos han pasado y han tenido experiencias extraordinarias de toda índole, a través de pruebas, a través de aflicciones, pero más allá de eso está el gozo, está la alegría, está el buen ánimo, está el querer avanzar, y yo los quiero animar en esta mañana, después de ese mensaje que el Señor me dio para ustedes y para muchos que les he pasado ese mensaje, porque no solamente el culto de Nuevo Caminar, hay otros hermanos que también yo les he facilitado este mensaje y ya se han manifestado agradecidos del Señor por la palabra. Entonces les quiero animar, les quiero alentar, mi hermano, para que usted sea un instrumento de ánimo, de aliento para otro. Que en medio de todas las circunstancias usted pueda hacer una llamadita, usted pueda mandar un mensajito, usted pueda animar a su hermano o su hermana, que usted no necesita saber nada, usted no necesita saber, oye, ¿será que hay algún problema o que mi hermano le pasó algo, tiene algo? No necesitamos saber. Tenemos al Espíritu Santo y lo que yo necesito es hacer lo que Dios ha puesto en mí para hacer, porque yo tengo su Espíritu Santo que me guía, su Espíritu Santo que me dirige, que me alienta para ser funcional dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Quería dejarles este video, quería decirles, ratificarles que, como les dije en el audio, estoy bien, gracias a mi Señor, con ánimo presto, con mucho aliento, con una inmensurable fuerza del Espíritu, y quiero que cada uno experimente tal vez lo que no sé si Adán lo experimentó, pero lo que el Señor sabía que había. Le dijo, he puesto mucho potencial en ese hombre, le he dado mucho a ese hombre para dejarlo solo. No es bueno que ese hombre esté solo con todo ese potencial que yo le he dado, así que le voy a hacer a alguien de su mismo cuerpo
de la misma calidad, del mismo nivel de Él, de su mismo nivel de vida, de compromiso, de su mismo nivel de necesidades, para que puedan repartirse y vaciarse de todo lo que yo les doy. Así que yo dejo esto también para cada uno de ustedes y que no nos quedemos en el huerto. Si nos quedamos en el huerto, no podemos ser efectivos para otro. El Señor a veces a través de todas estas pruebas nos tiene que sacar de la comodidad, nos tiene que sacar de la abundancia, nos tiene que sacar de las cosas que aparentemente preparó Él solo para nosotros y nos hemos quedado con ellas y no las hemos repartido. Y el Señor a veces tiene que poner ángeles y espadas para que no volvamos a entrar a esos lugares con esas comodidades, sino en saber que estamos en este mundo y que estamos en las naciones, que estamos en las ciudades, que estamos en los barrios, que estamos en diferentes lugares para hacer un plan, para hacer propósito para la vida de las demás personas. Los amo, los quiero mucho, los extraño, igualmente los extraño muchísimo y espero en alguna otra oportunidad del Señor que nos podamos ver, mis amados hermanos. Los amo, los quiero, Dios sabe cuánto estoy orando por todos ustedes para que la fortaleza del Señor esté siempre presente, con ánimo presto en la vida de ustedes. Por eso quería que en esta mañana reforzar con este video el audio que le transferí. Se trata de que nosotros manifestemos el contenido que tenemos de Jesús. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada una de las familias, sea con cada uno de ustedes y esté en el lugar donde a ustedes les toca estar cada día combatiendo de todas estas artimañas de estos tiempos feroces. La gracia y la paz de Cristo. Los amo. Chao. Damos gracias al Señor por la vida de Inés, damos gracias al Señor por la Iglesia de Nuevo Caminar. Las circunstancias en Venezuela, como ustedes saben, son circunstancias que han sido complicadas desde hace ya muchos años. Y por encima de estas circunstancias viene el COVID-19. Sin embargo, el mensaje que Inés nos transmite es un mensaje completamente de ánimo y de esperanza que nos demuestra que estando en Cristo todo es posible. Y que cuando tenemos nuestra fe fincada en nuestro Creador, en realidad cualquier circunstancia es manejable. Así que estén orando por Inés, estén orando por la Iglesia Nuevo Caminar y especialmente queremos recordarles, amados, que seguimos ofrendando para la Iglesia en Maracay. Nosotros como congregación lo hemos seguido haciendo fielmente mes a mes, independientemente de algunas ofrendas adicionales que han llegado por algunos hermanos. Pero honestamente son muy pocos y es más, no tengo más que decir, ha sido uno solo. Entonces les pido por favor, hermanos, que en su mente, en sus oraciones tengan a la iglesia, pero sobre todo no se olviden de ofrendar para la iglesia en Venezuela. Les bendecimos, les mandamos un fuerte abrazo, recordándoles cuánto les amamos y cuánto les extrañamos.